7 reglas para cuidar un cementerio. Capítulo 1. La oferta que parecía un regalo. Salir del salón después de mi último examen del año fue como quitarme un peso que llevaba meses sobre mis hombros. Sentí el sol acariciando mi rostro, y la fresca brisa de verano parecía darme una bienvenida triunfal. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada pendiente, ningún reloj corriendo en mi contra. Mi mejor año universitario hasta ahora había terminado con sobresalientes y logros que me hacían sentir imparable. Pero la euforia no duró mucho. Mientras mis pasos me llevaban de vuelta a casa, el pensamiento de mi verano incierto nubló mi alegría. Mi sonrisa se desvaneció al recordar que no tenía trabajo ni pasantía asegurada. Sin dinero, ¿cómo iba a disfrutar del verano que tanto ansiaba? Entonces lo vi. Un letrero colocado en la cerca del cementerio al otro lado de la calle. Se busca ayuda. Nunca antes había visto algo así ahí. Era un cementerio pequeño, de esos que parecen más decorativos que funcionales, pero este tenía algo raro. Siempre me había parecido extraño su diseño, rodeado por una cerca de hierro negra de casi 3 metros de altura, adornada con gárgolas que parecían vigilarlo todo con ojos vacíos. Había pasado cientos de veces frente a ese lugar, pero algo en ese momento me empujó a cruzar la calle. Al acercarme al letrero, mis ojos encontraron unas palabras simples pero intrigantes: consulte en la cabina de seguridad dentro para más detalles. No había duda. Esto era algo diferente. Dentro de la cabina, un hombre mayor con cabello blanco impecable y un traje negro elegante me miraba con una mezcla de curiosidad y cortesía. Sus movimientos eran firmes, y aunque su edad era evidente, había una energía en él que no podía explicar. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, con una voz profunda y calmada, como si estuviera acostumbrado a tratar con personas en momentos importantes. Vi el cartel en la cerca. ¿Es para algún tipo de trabajo o algo así?, le respondí, algo inseguro. El hombre asintió lentamente, como si sopesara cada palabra antes de decirla. ¿De algún tipo? ¿Por qué no damos un paseo?, dijo, señalando el sendero que atravesaba el cementerio. Lo seguí. Mientras caminábamos entre lápidas cubiertas de musgo y sombras alargadas que comenzaban a formarse con el atardecer, el hombre, que luego me presentaría como Marcus, comenzó a explicarse. Este lugar ha estado aquí durante mucho tiempo. Más del que podrías imaginar. Ha tenido muchos cuidadores a lo largo de los años. Yo he sido uno de ellos por más de 40 años, y no tengo intención de renunciar. Sin embargo, una circunstancia especial requiere que deje mi puesto por una sola noche. Esa noche será exactamente dentro de una semana. Algo en su tono me inquietó, pero lo que dijo después fue lo que realmente capturó mi atención. El trabajo es simple. Vigila el cementerio desde las 7 de la tarde hasta el amanecer. Por esa única noche, pagaré $2,000 en efectivo. Todo fuera de los registros. Me detuve. ¿$2,000 por una sola noche? Mi mente comenzó a gritar advertencias: esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía rechazarlo? ¿Qué era lo peor que podía pasar? Era solo un cementerio, y en mi mente, nada sobrenatural existía realmente. ¿Entonces?, dijo Marcus, deteniéndose y mirándome con una ligera sonrisa, mientras sacaba un juego de llaves de su chaqueta. Había algo en su mirada, algo que me retaba a aceptar. Sin pensarlo mucho, tomé las llaves. ¿Qué podía perder? Si resultaba ser una broma, al menos tendría una buena historia para contar. Estaré aquí a las 7 de la tarde en una semana, respondí. Perfecto. Léete las instrucciones que dejaré en la cabina antes de hacer cualquier cosa. Tu dinero estará ahí también. Ahora, buena suerte, dijo, dándose la vuelta para desaparecer entre las sombras del cementerio.
Mientras salía por el portón, con las llaves en el bolsillo y el sonido de las rejas cerrándose detrás de mí, no pude evitar preguntarme, ¿qué acababa de aceptar? Capítulo 2. Las reglas del vigilante. La semana pasó rápidamente. Entre celebraciones por el fin de clases y un par de intentos fallidos de buscar un empleo real, el día llegó antes de lo que esperaba. Cuando desperté esa tarde, mi cuerpo me pasó factura por la noche anterior, un dolor de cabeza persistente y una sensación de pesadez que me invitaba a quedarme en cama todo el día. Pero las llaves que Marcus me había dado seguían ahí, sobre mi escritorio, como un recordatorio de la decisión que había tomado. Finalmente, me convencí de que valía la pena. Eran solo unas horas y $2,000 en juego. Tomé una ducha rápida, bebí algo fuerte para despejarme y salí hacia el cementerio. Llegué antes de las 7 de la tarde. Quería asegurarme de no encontrarme con algo raro, o al menos, eso me repetía para calmar mis nervios. El lugar estaba en silencio absoluto, salvo por el sonido de mis pasos en la grava. No había señales de Marcus ni de nadie más. Me dirigí a la cabina, saqué el juego de llaves y, para mi alivio, la primera que probé funcionó. Dentro, encontré lo que esperaba, un sobre lleno de billetes de $100, perfectamente nuevos. Pero lo que realmente capturó mi atención fue la carta que acompañaba el sobre. La abrí con cuidado. Era una hoja escrita a mano, con una caligrafía elegante pero firme. Comencé a leer. ¿A quién corresponda? Aunque el trabajo pueda parecer nada más que una forma rápida de ganar dinero, la responsabilidad que estás asumiendo es mucho mayor de lo que imaginas. Este cementerio no es como cualquier otro. Hay un motivo por el que está tan protegido. Lo más importante que debes recordar es esto: ninguna buena persona ha sido enterrada aquí. He dejado una lista de reglas. Cada una debe seguirse con atención extrema. No hay espacio para errores. Por favor, ten cuidado. 1. La puerta principal. Este cementerio tiene una sola entrada y salida. Esa puerta debe cerrarse a más tardar a las 8 de la noche y no puede abrirse de nuevo hasta el amanecer. Ninguna persona debe ser admitida después de esa hora, incluidos agentes de la ley o servicios de emergencia. Tú tampoco puedes abandonar el lugar hasta que salga el sol. Usa la llave más grande del juego para cerrar la puerta. 2. Cazadores de fantasmas. Debido a su ubicación urbana, este cementerio atrae a personas que se autodenominan cazadores de fantasmas o investigadores paranormales. Si ves a alguien tratando de entrar o ya dentro, expúlsalos inmediatamente. Si se niegan a salir, puedes llamar a la policía, pero recuerda, nadie puede entrar después de las 8 de la noche. 3. El traje. Dentro del armario de madera en la cabina, encontrarás un traje similar al que yo llevaba cuando nos conocimos. Debes cambiarte y usarlo durante toda tu guardia. Aunque no sea la talla perfecta, será suficiente. Es crucial que cualquiera que te vea piense que eres yo. Puedes quedarte con el traje al final de la noche. 4. La sal. He colocado rosas blancas sobre 4 tumbas específicas en el cementerio. Dentro del armario, encontrarás varios contenedores de sal. Después de cerrar la puerta principal, localiza estas tumbas y rodea cada una con un círculo de sal. No tiene que ser perfecto, pero asegúrate de que no haya huecos. Mantén un contenedor de sal contigo en todo momento. 5. Las campanas. Sobre algunas tumbas verás campanas colgando con cuerdas que descienden al suelo. Estas son reliquias de una práctica antigua destinada a alertar si alguien había sido enterrado vivo. Aquí sirven un propósito diferente. Si escuchas una campana sonar, localiza la tumba y haz un círculo de sal alrededor. Si varias campanas comienzan a sonar al mismo tiempo, encierra rápidamente tu posición con sal y permanece dentro del círculo. No salgas bajo ninguna circunstancia. 6. Las gárgolas.
En cada esquina del cementerio hay una gárgola de piedra. Todas comparten un diseño, pequeñas alas de murciélago y una cara demoníaca. Si notas que falta una gárgola, ignórala. Si ves que una ha cambiado de posición, cierra los ojos o aléjate sin mirar directamente. No serán un problema mientras las dejes en paz. 7. Henry. En la esquina suroeste hay una tumba desgastada con un nombre parcialmente visible, Henry. No hay fechas ni detalles adicionales. Si Henry emerge de su tumba, no regreses a la cabina. En el bolsillo de tu traje hay una caja de fósforos. Enciende uno y tíralo al suelo frente a su lápida. Pase lo que pase después, no le prestes atención y sigue adelante. Buena suerte. Marcus. Recuerdo que solté una risa nerviosa al terminar de leer. Parte de mí estaba seguro de que esto era una broma, algún tipo de ritual absurdo inventado por Marcus para asustar a quienes aceptaban el trabajo. Pero por otro lado, $2,000 no era una suma que estuviera dispuesto a perder por ignorar las reglas. Decidí que no me costaba nada seguirlas. Abrí el armario y encontré el traje. Era elegante, más de lo que esperaba. Me lo puse y, para mi sorpresa, me quedó como si estuviera hecho a medida. Tomé un contenedor de sal y salí al cementerio. El sol comenzaba a ocultarse. Primero cerré la puerta principal. Me costó algo de esfuerzo, pues era pesada como una condena, pero finalmente la aseguré con el candado. Después, busqué las tumbas con las rosas blancas y rodeé cada una con círculos gruesos de sal, tal como decía la carta. Todo parecía normal, pero había algo en la quietud del lugar que me ponía los pelos de punta. Cuando terminé, regresé a la cabina. Me senté, abrí mi libro y traté de relajarme. Las horas pasaron lentamente, y aunque mi mente intentaba racionalizarlo todo, no podía evitar sentir que algo me estaba observando desde las sombras. Capítulo 3. La primera señal. Las horas pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de ese cementerio. Aunque intenté distraerme revisando mi teléfono y leyendo un libro, no podía sacudirme la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Era como si cada sombra que las lápidas proyectaban alargara su brazo hacia mí, tratando de alcanzarme. La noche estaba en su punto más tranquilo cuando ocurrió. Un sonido, agudo y claro, rompió el silencio, el tintineo de una campana. Me quedé inmóvil por un instante, intentando convencerme de que lo había imaginado, pero allí estaba de nuevo, clink, 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 resonando en el aire como una advertencia. Tomé la linterna del armario y salí de la cabina con pasos cautelosos. Mis ojos escudriñaron las filas de lápidas hasta que finalmente vi de dónde provenía el sonido. Una de las campanas, colgada sobre una de las tumbas, oscilaba frenéticamente de un lado a otro, como si alguien tirara de la cuerda desde abajo. Un escalofrío recorrió mi columna. Recordé la carta: si una campana sonaba, debía rodear la tumba con sal de inmediato. Apresuré mis pasos, tratando de no tropezar con las lápidas en la penumbra. Saqué el contenedor de sal de mi bolsillo, abrí la tapa y comencé a verterla alrededor de la tumba, creando un círculo apresurado pero completo. Mientras trabajaba, mis manos temblaban. El sonido de la campana se volvió más errático, como si algo invisible se resistiera al cerco que estaba formando. Finalmente, el círculo se cerró. En el instante en que lo hice, la campana se detuvo. La quietud regresó al cementerio, pero no a mí. Mi corazón aún palpitaba con fuerza, como si supiera algo que mi mente se negaba a aceptar. Solo fue una coincidencia, me dije. Quizás el viento había movido la cuerda. Quizás esto era parte de una broma absurda de Marcus. Pero incluso mientras intentaba calmarme, otra campana comenzó a sonar, esta vez más cerca. Mis ojos se abrieron como platos mientras giraba la cabeza en dirección al nuevo sonido. Al principio fue solo una campana.
luego otra. Y otra. En cuestión de segundos, todo el cementerio resonaba con un caos de tintineos, un crescendo aterrador que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. La carta había sido clara: si varias campanas sonaban a la vez, debía rodearme de sal. Sin pensar, comencé a verter sal en un círculo a mi alrededor. Mi mano temblaba mientras el contenedor se vaciaba más rápido de lo que quería. Las campanas no se detenían, si acaso, sonaban con más desesperación. Cuando el círculo estuvo completo, me dejé caer al suelo dentro de mi pequeña fortaleza de sal. Las campanas seguían resonando, cada sonido clavándose en mi cabeza como una aguja. Cerré los ojos y apreté los dientes, rogando que esto terminara pronto. Y entonces, se detuvieron. El silencio regresó, pero no era un silencio normal. Era opresivo, pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Abrí los ojos lentamente, con la linterna aún en mis manos. Miré a mi alrededor desde dentro del círculo, buscando algo, cualquier cosa, que explicara lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando lo noté. En una de las esquinas del cementerio, una de las gárgolas ya no estaba en su pedestal. Mi respiración se volvió irregular mientras dirigía la luz de la linterna hacia las otras esquinas. Una por una, revisé los pedestales. Vacíos. Las 4 gárgolas habían desaparecido. Un sonido nuevo me alcanzó, un rasguido seco y constante, como garras arañando la tierra. Giré la cabeza lentamente hacia donde provenía el ruido, y mi linterna iluminó algo que me heló la sangre: una figura estaba emergiendo del suelo. Primero fueron unos dedos huesudos, largos y desgarrados, que asomaron entre la tierra suelta. Luego, un brazo entero, flaco y putrefacto, seguido por un torso tan grotesco que parecía haber salido de mis peores pesadillas. La criatura era un cadáver, pero no como los que se ven en las películas. Partes de carne negra y podrida colgaban de sus huesos, y un líquido oscuro goteaba de su mandíbula abierta. Pero lo peor eran sus ojos: no tenía ninguno. Solo había 2 cavidades vacías que parecían mirarme directamente al alma. El círculo de sal parecía ser lo único que lo detenía. La criatura avanzó hasta la orilla del círculo, deteniéndose justo al borde, como si algo invisible la retuviera. Mis manos temblaban tanto que casi solté la linterna. La criatura permaneció allí por un momento que pareció eterno, inmóvil, con su cabeza ladeada como si me estuviera estudiando. De pronto, el sonido de un fuerte golpe resonó desde detrás de mí. Algo había aterrizado en el suelo, y cuando me giré, vi una de las gárgolas. No era una estatua ahora. La gárgola extendió sus alas de piedra y avanzó hacia la criatura, emitiendo un sonido bajo y gutural que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Otras 2 gárgolas llegaron desde las sombras, rodeando a la criatura. Yo cerré los ojos, recordando las instrucciones de la carta. No sé cuánto tiempo pasó. Los sonidos de huesos rompiéndose y carne siendo desgarrada llenaron el aire. Sentí el suelo temblar bajo mis pies mientras las gárgolas hacían su trabajo. No abrí los ojos hasta que todo quedó en silencio nuevamente. Cuando miré, las gárgolas estaban regresando a sus pedestales. La criatura había desaparecido. Solo quedaban manchas negras en la hierba, un recordatorio de que todo lo que había ocurrido era real. Capítulo 4. Las gárgolas y el misterio de Henry. A pesar de que las gárgolas habían regresado a sus pedestales y el silencio había vuelto al cementerio, no podía convencerme de que todo estuviera realmente bajo control. Mi cuerpo seguía temblando, y cada fibra de mi ser me decía que me quedara dentro del círculo de sal. Pero sabía que no podía quedarme ahí para siempre. Respiré profundamente, reuniendo el poco valor que me quedaba. Revisé el contenedor de sal que llevaba. Vacío. Si algo más sucedía, estaría indefenso. Tenía que regresar a la cabina por otro contenedor, y rápido.
Con un último vistazo a mi alrededor, di un paso fuera del círculo. El aire estaba más frío ahora, y la brisa que antes parecía refrescante había adquirido un toque inquietante. Comencé a caminar hacia la cabina, intentando no mirar demasiado a mi alrededor. Pero entonces lo sentí. Esa sensación de ser observado, como si unos ojos invisibles estuvieran clavados en mi espalda. Un sonido inesperado rompió el silencio, una risa. Baja, irregular, como si alguien estuviera tratando de contenerse. Me detuve en seco, girando mi linterna hacia la dirección de donde provenía. Allí, entre las sombras, se encontraba una figura. Era un hombre. O algo que pretendía serlo. Estaba inclinado hacia adelante, con un cuerpo escuálido que parecía más hueso que carne. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos. Dios, sus ojos. Eran de un verde enfermizo, brillando con una intensidad sobrenatural. Su cabeza se ladeaba hacia un lado mientras me observaba, y sus labios formaban una sonrisa torcida. «Po, qué imprudente», murmuró con una voz que sonaba más como un susurro de hojas secas. El miedo me paralizó. Sabía quién era. Henry. Su lápida había sido mencionada en la carta. Sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza en mi pecho mientras sus labios se movían de nuevo, esta vez contando. 10, 9, 8. La cuenta regresiva comenzó, y yo entré en pánico. Recordé las instrucciones de Marcus. No debía regresar a la cabina. Tenía que llegar a su tumba y prender fuego al suelo frente a ella. Sin pensarlo dos veces, me giré y comencé a correr hacia la esquina suroeste del cementerio. La oscuridad hacía que cada paso fuera peligroso. Tropecé varias veces, pero no me detuve. La voz de Henry seguía resonando detrás de mí, cada número más fuerte y más cercano. 7, 6, 5. Mi linterna iluminó una lápida más grande y desgastada que las demás. Henry, decía el nombre, apenas visible en la piedra erosionada. Llegué de rodillas frente a la tumba, sacando el pequeño estuche de fósforos del bolsillo de mi chaqueta. Pero mis manos temblaban tanto que los fósforos cayeron al suelo. 4, 3, 2. Henry estaba casi sobre mí. Sentí su presencia detrás de mi nuca, como si pudiera oler el miedo que emanaba de mí. Finalmente, logré encender un fósforo. La llama titiló por un segundo, y sin dudarlo, lo arrojé al suelo frente a la tumba. En un instante, el suelo se encendió con un fuego verde brillante que iluminó todo a mi alrededor. Un grito desgarrador salió de Henry, un sonido que no parecía humano. Cuando me atreví a mirar hacia atrás, su figura estaba quieta, inmóvil, con los brazos caídos y los ojos apagados. El fuego comenzó a desvanecerse, dejando el suelo ennegrecido y la tumba intacta. Pero Henry había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Capítulo 5. Sobrevivir hasta el amanecer. Apenas podía respirar. Mi pecho subía y bajaba rápidamente mientras me apoyaba en la lápida de Henry, intentando procesar lo que acababa de suceder. El fuego verde había desaparecido, pero el aire aún estaba impregnado con su olor extraño, algo entre quemado y putrefacto. Lo que más me perturbaba no era que Henry hubiera desaparecido. Era la forma en que lo había hecho, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Miré alrededor, buscando alguna señal de que todo había terminado, pero el cementerio permanecía inquietantemente silencioso. No había crujir de ramas, ni campanas sonando, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando algo. Mi instinto me dijo que no era seguro quedarme allí, así que comencé a caminar de regreso a la cabina. Cada paso era más pesado que el anterior, como si algo invisible estuviera tratando de arrastrarme hacia atrás. Pero mi objetivo era claro, aguantar hasta el amanecer, encerrado en la cabina. Mientras me acercaba, noté algo extraño.
La puerta de la cabina estaba entreabierta. La había dejado cerrada con llave antes de salir, eso lo sabía con certeza. Me detuve en seco, con el corazón latiendo fuerte. No puede ser, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Empuñando la linterna como si fuera un arma, avancé con cautela. Cuando llegué al umbral, vi que el interior estaba intacto, la silla seguía en su lugar, la carta sobre el mostrador y el armario cerrado. Pero había algo más. Una marca. En la pared opuesta, alguien, o algo, había trazado un símbolo con lo que parecía ser ceniza o carbón. Era un círculo imperfecto, con líneas torcidas que se cruzaban en el centro. Lo observé por un momento, tratando de encontrarle sentido, pero mi mente no podía procesarlo. La voz de Marcus resonó en mi memoria: ninguna buena persona ha sido enterrada aquí. Me alejé de la marca, cerrando la puerta de la cabina con fuerza y asegurándola con llave. Me senté en la silla, abrazándome las piernas mientras miraba el reloj en la pared. Faltaban solo unas horas para el amanecer, pero esas horas parecían alargarse interminablemente. Fue entonces cuando sucedió. El sonido de campanas comenzó de nuevo, pero esta vez no eran solo una o dos. Era un coro completo, todas las campanas del cementerio sonando al unísono con una fuerza que hacía vibrar el aire. No, no otra vez. Grité, buscando desesperadamente otro contenedor de sal. Pero esta vez no era como antes. Las campanas no sonaban con el mismo ritmo irregular, eran constantes, rápidas, como un latido frenético que anunciaba algo mucho peor. Golpes fuertes comenzaron a resonar en la puerta de la cabina. Primero fueron lentos, como si alguien estuviera tanteando el terreno, pero pronto se volvieron más agresivos, sacudiendo la madera. No sabía qué hacer. La carta no decía nada sobre esto. Todo lo que tenía eran las reglas, y ya las había seguido. ¿Qué más podía hacer? El golpeteo se detuvo, pero la calma duró solo un segundo. Un crujido me hizo mirar hacia el techo, donde las sombras de las gárgolas parecían moverse. Mi linterna temblaba en mis manos mientras la apuntaba hacia las esquinas. Una de las gárgolas ya no estaba en el techo. Mi mente gritaba que debía permanecer dentro de la cabina, pero mi instinto me decía que algo estaba esperando que cometiera un error. Y entonces, lo vi. Una figura estaba de pie justo fuera de la ventana de la cabina. No era Henry, ni ninguna criatura que pudiera reconocer. Era algo peor, alto, con extremidades alargadas y una cabeza que parecía no encajar con su cuerpo, ladeada en un ángulo imposible. Sus ojos brillaban con un color blanco intenso, y cuando abrió la boca, no emitió sonido alguno, pero pude sentir su grito en mi cabeza, un eco que casi me hizo perder el control. Rápidamente rompí mi mirada con la criatura, cerrando los ojos con fuerza mientras apretaba la linterna contra mi pecho. No los mires. No los mires. No los mires, repetí, recordando la regla sobre las gárgolas. El tiempo parecía haberse detenido. No sabía si habían pasado segundos, minutos o incluso horas, pero el silencio volvió de repente. Cuando finalmente abrí los ojos, la ventana estaba vacía. Capítulo 6. El amanecer y las secuelas. El reloj marcaba las 4:30 de la mañana. Faltaba poco para el amanecer, pero cada minuto parecía durar una eternidad. El silencio del cementerio era tan abrumador como el sonido de las campanas minutos antes. Algo dentro de mí sabía que la noche aún no había terminado. Me obligué a mantener la mirada fija en el suelo, temiendo que si levantaba la vista, algo más estaría mirándome desde las sombras. Mi cuerpo estaba tenso, como si un solo movimiento en falso pudiera desatar algo peor. Afuera, el aire parecía vibrar. No había viento, pero podía sentir la presión en el ambiente, como si el cementerio entero estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré: pasos. Lentos,
arrastrados, pero increíblemente pesados. No venían desde un lugar en particular, parecían rodear la cabina, acercándose y alejándose como un depredador que acecha a su presa. Mi mente me gritaba que no mirara, pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. Apunté la linterna hacia la ventana con movimientos lentos, casi temiendo lo que pudiera encontrar. Al principio, no vi nada, pero entonces lo vi claramente. A través del cristal empañado por mi respiración, una figura enorme se movía a lo lejos. Era diferente a cualquier cosa que hubiera visto esa noche. No tenía forma definida, era como una sombra, pero con una presencia tan opresiva que el aire dentro de la cabina se volvió más pesado. Sus piernas eran largas y delgadas, y aunque su cara era solo una negrura, sentía su mirada atravesándome. Apreté los ojos y retrocedí hacia el rincón más alejado de la cabina, recitando en mi mente las reglas de Marcus. No salgas hasta el amanecer. No dejes entrar a nadie. Los pasos se detuvieron justo frente a la cabina. Mi corazón parecía a punto de explotar. Y entonces, 3 golpes, fuertes y precisos, resonaron en la puerta. Por favor, susurré, aunque no sabía a quién le estaba hablando. El golpeteo cesó. Y justo cuando pensé que tal vez había pasado el peligro, escuché una voz. Ya casi es hora. Era suave, casi humana, pero había algo en ella que me heló hasta los huesos. No respondí. No me moví. Apenas respiré. Los minutos se arrastraron como si el tiempo mismo quisiera torturarme. Pero finalmente, el primer rayo de sol cruzó el horizonte, bañando al cementerio con su tenue luz dorada. El cambio fue inmediato. Sentí como la presión en el aire disminuía, como el frío gélido que había estado envolviendo la cabina desaparecía. Afuera, los pasos cesaron, y con ellos, cualquier rastro de aquella presencia. Reuní todo el coraje que me quedaba, abrí la puerta de la cabina y salí. El cementerio, ahora iluminado por la luz de la mañana, parecía diferente. Era tranquilo, casi pacífico. Las gárgolas estaban de vuelta en sus pedestales, inmóviles y mirando hacia el centro del lugar. Las campanas estaban silenciosas, y las lápidas parecían menos amenazantes bajo el sol. No me detuve a admirar nada. Caminé rápidamente hacia la puerta principal, usé la llave para abrirla y dejé el juego completo en el cajón de la cabina, tal como Marcus había indicado. Sin mirar atrás, crucé el umbral y salí a la calle. Epílogo, las secuelas. Cuando llegué a casa, estaba demasiado agotado para dormir. Me tumbé en mi cama y cerré los ojos, pero las imágenes de lo que había visto seguían regresando. Sentía que cada sombra en mi habitación podía contener algo que me había seguido. Pasaron días antes de que pudiera dormir profundamente, y semanas antes de que me atreviera a pasar cerca de ese cementerio nuevamente. Pero cuando lo hice, lo vi. Marcus estaba allí, de pie junto a la cabina, con el mismo traje negro y esa sonrisa enigmática. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó ligeramente la cabeza, como si me estuviera saludando. Quise acercarme, preguntarle qué era todo aquello, pero algo me detuvo. Había un entendimiento silencioso entre nosotros, yo había sobrevivido. Eso era suficiente. Desde esa noche, hay cosas que ya no puedo ignorar. En mis momentos más tranquilos, cuando estoy solo en mi habitación, a veces escucho cosas. El tintineo lejano de una campana. Una risa baja y tenue. Y, en mis peores pesadillas, una voz que cuenta. 10, 9, 8. Fin. Comparte esta historia con alguien que también quiera descubrir el misterio que yace bajo nuestros pies. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y dejar en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios más fascinantes y traer nuevas historias cada semana. Nos vemos pronto.